Bueno, segundo capítulo del libro de Morlino, cómo cambian los regímenes políticos. Van a ver que otra vez el pizarrón está armado, básicamente porque lo que busco es tratar de que sea lo más esquemático posible, dado que en este capítulo 3, en el capítulo 3 digo bien, Morlino introduce una cantidad de conceptos y una serie de problemáticas vinculadas a los modos en los que los regímenes políticos cambian, esto es las transiciones entre regímenes políticos y al interior de los distintos tipos de régimen político. Entonces preferí esquematizarles el afiche o el pizarrón, digamos, para que ustedes después lo puedan trasladar a una especie de cuadro sinóptico que me parece les va a ser más fácil. Por supuesto, esto no sigue la secuencia del texto, ¿sí? Digamos, es básicamente una estrategia de ingreso a la lectura del capítulo 3, destacando lo central que me parece que tienen que poder relevar en el momento en que encaren la lectura. Voy a tratar de, dado que está dividido en tres, voy a tratar de aproximar para que ustedes puedan ver lo más posible cada una de las partes. Igualmente después les voy sacando fotos como siempre para que ustedes lo puedan ver, pero lo primero y fundamental que me interesa es, más allá, bueno, hoy estoy tremenda con la cámara, estoy haciendo todo mal, pero ténganme paciencia. Lo primero que me parece fundamental es revisar un poco cuáles son los componentes del régimen político, fundamentalmente porque si bien es algo que Morlino trató de definir y precisar en ese primer capítulo que vimos, lo cierto es que si no terminamos de comprender cuáles son los componentes del régimen político y entender que el régimen político es algo distinto del sistema político, todo lo que venga después vinculado a ¿qué es el régimen político que cambia? ¿Cuál es ese régimen político que cambia? ¿Y cómo se lo clasifica? Y luego, cuánto cambia y cómo cambia, va a ser como demasiado embrollado. Entonces, empecemos por revisar algunas cuestiones y tratemos de entender, básicamente, algunas ideas centrales respecto de las cuales Morlino va a prestar especial atención al interior de la naturaleza del régimen político. Lo primero que tenemos que tener claro es que el régimen político es distinto del sistema y, como les dije en el cierre del capítulo anterior, el objeto del cambio político es el régimen político, ¿sí? Digamos, y en este sentido, el régimen político es el elemento del sistema en el cual Morlino se concentra, básicamente porque es el único que nos ofrece dimensiones observables empíricamente. Morlino va a hacer una contrastación respecto de la fortaleza del régimen político como el objeto e indicador de la naturaleza del cambio, en contraposición a la comunidad política y a las autoridades como los otros dos elementos del sistema político. ¿Qué es lo que va a decir básicamente? Que cuando nosotros pudiésemos analizar, o acaso si pudiésemos analizar, mejor dicho, la naturaleza del cambio político en el nivel de la comunidad política o en el nivel de las autoridades, en realidad lo que deberíamos entender es que ambos son indicadores indirectos de que un cambio de régimen probablemente ya haya ocurrido, ¿sí? Digamos, Morlino va a plantear claramente en torno a la comunidad política que es muy difícil evaluar en qué momento se da el cambio, ¿sí?, en la naturaleza de los actores que forman parte de esa comunidad política, pero además un elemento central que va a tomar en consideración es que en realidad cuando hablemos de un cambio político a nivel de la comunidad política, como este indicador indirecto del cambio de régimen, en realidad lo que vamos a ver es un cambio en la relación de fuerzas internas de la comunidad política. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros habíamos dicho que la comunidad política estaba integrada, digamos, por esos valores dominantes o competencias, esas ideologías a nivel de la comunidad política. Pensemos que los valores, cuando Morlino habla de los valores o ideologías, está hablando, digamos, a nivel de latencia, ¿sí?, digamos, de las dimensiones casi morales de una sociedad y que dividen a una sociedad, ¿no?, digamos. Y por otro lado, está pensando en la configuración, digamos, de grupos de acción en términos políticos, ¿sí?, que buscan incidir sobre el sistema político, sobre el régimen en particular. En particular estamos pensando en los partidos políticos y en los sindicatos. Entonces,
cuando nosotros presenciemos cambios en la comunidad política, en realidad lo que vamos a encontrar es un cambio en la relación de fuerzas, en relación a qué valores son mayoritarios y cuáles son minoritarios, ¿sí? Y a la vez podemos estar pensando cambios a nivel de la fortaleza o debilidad de estos grupos activos de la comunidad política. No obstante, estos cambios, va a decir Morlino, que nosotros observamos a nivel de la comunidad política, en realidad los vamos a observar ex post. Es a posteriori de que el cambio de régimen haya ocurrido. Por lo tanto, la comunidad política no suele ser un buen indicador empírico, ni siquiera tiene la capacidad para anticiparnos la probabilidad de un cambio de régimen político. Más bien es al inverso. Una vez que el cambio de régimen ha ocurrido es que la comunidad política se transforma. Aunque no necesariamente todo cambio de régimen político implique una transformación de la comunidad política. Y algo parecido pasa con las autoridades, ¿no? Digamos, es poco probable que si las autoridades se mantienen las mismas, nosotros seamos capaces de ver un cambio de régimen, aun cuando esto haya ocurrido. Entonces, superado, digamos, el problema de por qué no podemos utilizar a la comunidad política de las autoridades para evaluar la naturaleza del cambio político, Morlino propone concentrarse a nivel del régimen. Y en este sentido va a ser muy claro, va a decir, el régimen tiene tres componentes: valores e ideologías dominantes o incompetencia, normas y reglas de juego, estructuras de autoridad distinguidas entre estructuras de decisión y estructuras de enforcement. En este sentido, lo primero que va a hacer, un poco imitando la metodología que hizo para fundamentar por qué razón nos vamos a concentrar en el régimen y no en la comunidad o en las autoridades, es básicamente mostrar la debilidad empírica que tiene este elemento de valores e ideologías dominantes o incompetencia. No, digamos, Morlino va a tratar de revisar las debilidades que este indicador puede llegar a tener para evaluar dónde se presentan los cambios al interior del régimen político, para terminar concluyendo que en realidad son las reglas de juego y las estructuras las condiciones necesarias y suficientes para definir un régimen político, ¿sí? Y por tanto, para evaluar el cambio. ¿Por qué va a decir que las normas y las estructuras son las condiciones necesarias y suficientes? Básicamente porque estos valores e ideologías, sean dominantes o en competencia que estamos hablando, siempre se van a reflejar en las reglas de juego. Siempre las normas y procedimientos de un régimen político va a estar expresando, ¿sí?, digamos, el grado de unanimidad o de división que presentan los valores e ideologías del régimen político. En particular, cuando nosotros pensamos en la dimensión de los valores, lo vamos a ver más adelante cuando ahondemos en la cuestión del régimen político y nos adentremos en el texto de Gerardo Munk, pero fundamentalmente lo que nos va a interesar analizar en relación a los valores e ideologías del régimen político es cuál es el nivel de compromiso y qué tipo de compromiso muestran los actores políticos del sistema político, estos actores de la comunidad política, ¿sí?, estos actores de la comunidad política que son los habilitados a ocupar lugares en las estructuras de autoridad, que son los que ponen en juego las reglas de procedimiento, que son aquellos respecto de los cuales el régimen nos define quiénes son los que tienen la capacidad de acceder al poder y cómo se ejerce el poder. En este sentido, Morlino lo que va a plantear es el régimen político nosotros deberíamos pensarlo en relación al compromiso que tienen los actores políticos sobre los valores e ideologías dominantes en competencia. Esto es, ¿qué tantos actores cuestionan los valores que el régimen político pretende expresar? Y acá hay algo interesante, porque fundamentalmente lo que Morlino busca mostrar es que los regímenes autoritarios tienen un conjunto de valores e ideologías que están en competencia, y fundamentalmente están en competencia, pero además de estar en competencia, es una competencia casi desleal, va a decir en algún momento, fundamentalmente porque en un régimen autoritario no hay comunidad política, la comunidad política está cerrada, va a decir. No obstante, al interior del régimen autoritario vamos a tener actores del régimen que perfectamente pueden tener valores que compitan con aquellos que tienen pretensión de ser dominantes. Todas estas cuestiones, va a decir Morlino, son difícilmente observables empíricamente. Es decir, lo importante metodológicamente hablando es que el componente de valores e ideologías no tiene una referencia empírica. Y todo lo que nosotros decimos sobre la naturaleza de los valores e ideologías del régimen político en realidad es una inferencia
respecto de lo que nosotros sí empíricamente podemos evaluar, tenemos capacidad de medir y encontramos indicadores respecto de las normas, reglas de juego y las estructuras de autoridad, sean estas de decisión o de enforcement, las analicemos en su conjunto, las analicemos por separado. Entonces, lo que me interesa que quede claro es estos tres componentes del régimen político, porque una vez entendido qué es un régimen político y estos tres componentes en los que nos vamos a centrar, Morlino va a dar un paso para poder empezar a hablar. Voy a girar esto al segundo segmento del pizarrón, para poder entender qué es lo que cambia. Ustedes van a ver que él va a dividir el artículo, el capítulo, mejor dicho, en dos grandes preguntas, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Cuánto cambia? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia el régimen político. Ahora, la pregunta de Morlino es ¿qué tipo de régimen político es el que cambia? Porque probablemente los cambios al interior de los regímenes democráticos no sean equivalentes a los cambios al interior de los regímenes no democráticos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esa gran tarea que en su momento Sartori nos propuso y que la cual, digamos, Morlino abreva en esa tradición metodológica y en esa estrategia del desarrollo de la teoría y del argumento. Para poder determinar qué es lo que cambia, tengo que poder clasificar y tengo que poder construir una tipología de regímenes políticos. Es decir, tengo que construir un concepto sobre regímenes políticos democráticos y tengo que construir un concepto sobre regímenes políticos no democráticos. Por eso yo les dividí acá, ¿sí? Digamos, el conjunto de regímenes políticos democráticos y el conjunto de regímenes políticos no democráticos. En este caso, Morlino va a recurrir a dos autores para poder ordenar el mundo democrático y ordenar el mundo no democrático. ¿Sí? El mundo democrático lo va a ordenar bajo los criterios de Dahl y el mundo no democrático lo va a ordenar de acuerdo a los criterios, a las variables que Linz propone para analizar los modelos autoritarios. Para entender el mundo democrático, va a decir Morlino, Dahl nos propone analizar el comportamiento de dos variables, ¿no? Digamos, el grado de oposición, ¿sí? O de liberalización que tiene un régimen político y el grado de participación. De la combinación de más y menos de estas dos variables que están dispuestas en estos dos ejes, se van a configurar cuatro subtipos de regímenes, ¿sí? Digamos, donde básicamente la poliarquía, ¿sí? Va a ser la expresión más empírica del régimen democrático, donde lo que vamos a tener es máxima participación y máximo nivel de oposición. ¿Sí? Digamos, ¿qué es lo que interesa en este sentido? Que básicamente a partir de tomar los dos criterios que Dahl establece para clasificar regímenes, Morlino precisamente va a decir, bueno, de la combinación de participación y oposición y la construcción de poliarquía, nosotros vamos a tener la definición del régimen democrático y es una definición que además nos permite contar con indicadores, ¿no? Digamos, nosotros sabemos que cuando Dahl construye su modelo sobre la poliarquía, nos ofrece una serie de indicadores para medir el nivel de participación y el nivel de oposición. Y en función de esto va a extraer las tres condiciones básicas, digamos, o cuatro condiciones básicas, si uno quiere, que refiere sobre cualquier régimen democrático. ¿Qué son? Sufragio secreto, ¿no? Múltiples fuentes de información, más de un partido y elecciones limpias y periódicas. Creo que el texto no dice elecciones limpias, dice elecciones correctas, pero bueno, un poco, digamos, inclusive actualmente todo lo que tiene que ver con las elecciones limpias, ¿sí? Digamos, ha sido materia y objeto de estudio de la ciencia política, digamos, todo lo que tiene que ver con los estudios de lo que se llama la integridad electoral. No solamente la limpieza en el sufragio, sino la consideración de los niveles de transparencia que suceden a lo largo de todo el recorrido, ¿sí? Del circuito electoral. Entonces, los regímenes democráticos cumplen con estas cuatro condiciones. En tanto y cuanto cumplen con estas cuatro condiciones, estos indicadores, ¿sí? Nosotros los extraemos
de ver la interacción entre los niveles de participación y los niveles de oposición. Y fundamentalmente lo que Moreno busca con esto es poder reconocer que van a existir cambios al interior de lo que él va a llamar el genus democrático o el tipo democrático. El ejemplo concreto que él va a plantear es el cambio de la Cuarta a la Quinta República Francesa. A mí no me interesa en este video que entremos en el detalle de todos los ejemplos que él pone, sí me interesa que quede claro cómo construye la clasificación y la tipología del modelo democrático, del modo democrático. Cuando pasa al modelo democrático, él hace básicamente una operación similar, reconoce las tres variables que Linz reconoce para definir modelos autoritarios y que él engloba en una categoría más amplia de regímenes no democráticos, y básicamente es el grado de pluralismo político, el grado de participación y el grado de ideologización que tienen los regímenes. En función de eso, va a enunciar la existencia de tres tipos básicos de regímenes no democráticos: los regímenes tradicionales, los regímenes autoritarios y los regímenes totalitarios. Ustedes van a ver en el cuadro 1.1, él además de estos tres tipos básicos, a partir de la combinación de estos tres tipos de variables y de los grados establecidos en cada variable, va a desplegar el conjunto de subtipos, estableciendo una diferencia fundamental entre esto y los modelos de Estado burocrático autoritario como tipo específico que O'Donnell había construido para América Latina. No voy a entrar en esa discusión, la vamos a ver en clase si les interesa, pero fundamentalmente lo que me importa es que puedan tener presente cuáles son los indicadores y los criterios que Moreno toma en cuenta para poder clasificar y hacer la tipología del mundo democrático y del mundo no democrático. Por lo tanto, Moreno va a decir: ¿por qué hacemos esto? Porque para entender, y por eso les puse esta frase acá, porque me parece clave en términos metodológicos y de ingreso al texto, que para entender cómo cambian y en qué dirección cambian los regímenes políticos, primero hay que entender qué tipo de régimen político cambia, ¿sí? Entonces, de esta manera es que Moreno responde estratégicamente la pregunta ¿qué cambia? En términos de qué régimen político cambia, y nos movemos ahora al último elemento de este texto, que es, ¿se ve ahí? Creo que sí, espero que sí, que es ¿cuánto cambia el régimen político? Lo primero que me interesa que podamos destacar en este elemento es la definición de transición, ¿no? Digamos, fíjense que Moreno, en cada paso que da en la elaboración de su argumento sobre la naturaleza del cambio político, prestando atención en el régimen político como ese objeto del cambio, ¿sí? Digamos, ese objeto empíricamente observable que es el régimen político y que nosotros lo observamos a partir de las reglas y de las estructuras de autoridad y de cómo se comportan las reglas y las estructuras de autoridad. Es decir, uno podría pensar, y tiende a entenderse, que el cambio de régimen político se expresa en el cambio en las reglas y en las estructuras de autoridad, ¿no? Por lo tanto, la transición, va a decir Moreno, es una definición bastante simple. Vamos a ver más adelante que las definiciones de transición empiezan a complejizarse, pero en principio quedémonos con esta idea de que la transición es ese cambio fundamental, ¿sí? Ese cambio fundamental que básicamente significa la salida de un régimen para entrar en un régimen completamente diferente. Él va a decir que tiene características palmariamente distintas, ¿sí? Digamos, la definición exacta está en la página 104 del texto, la pueden encontrar, y me interesaría que pudieran verla en detalle, porque aun cuando la definición, ¿sí?, suena muy sencilla, ¿sí? Digamos, es una definición que contiene el elemento central para evaluar cuánto cambia, ¿sí? Digamos, la idea de evaluar cuánto cambia un régimen político para tratar de entender la transición, básicamente es que Moreno lo que va a operacionalizar es lo fundamental de ese cambio, ¿sí? Digamos, vamos a poder evaluar qué tan fundamental es ese cambio a partir de analizar lo que él va a denominar los modos del cambio. En los modos del cambio hay 4 modos: continuo, discontinuo, acelerado, lento, pacífico, violento, interno y externo. Me interesa particularmente detenerme en estos 2 modos, en el continuo, discontinuo y el interno y externo, no porque los otros no sean relevantes. Ustedes van a encontrar en el texto que Moreno detalladamente explica las características de cada modo de cambio. Eso queda para el análisis y estudio de ustedes. Pero fundamentalmente, ¿por qué me interesa la naturaleza del cambio continuo? Porque nosotros tendemos a pensar que
que el cambio de un régimen político es una disrupción absoluta, ¿no? Digamos, el cambio político para nosotros, el cambio de régimen supone el derrumbe del régimen precedente. Y lo cierto, va a decir Morlino, es que los cambios de régimen pueden darse de forma continua, tan continuo que solo somos conscientes de que un cambio de régimen ocurrió cuando vemos las nuevas reglas de juego, ¿sí? Digamos, en este sentido, los cambios continuos más evidentes de regímenes políticos es cuando se producen modificaciones a nivel de las reglas de competencia política, a nivel de las reglas de competencia electoral, y suele ser el primer paso respecto al cual nosotros vemos los cambios continuos. Uno podría pensar, digamos, que el modo en el que el régimen de Venezuela con Chávez se va cerrando y se va transformando en un régimen cada vez menos democrático. No voy a clasificar en términos de tipos de régimen político el régimen chavista, eso si quieren lo discutimos en la clase para que sea más dinámico, pero sí me interesa esto, digamos, Chávez, bueno, es innegable, digamos, que el régimen chavista empieza a cerrarse, ¿sí? El régimen político venezolano, Chávez, presidente del régimen, empieza a cerrarse, empieza a achicar los niveles de oposición y a achicar los niveles de participación, es decir, empieza a haber algún grado de limitación en el ejercicio de los derechos políticos. En ese progresivo cerrarse, ese cerramiento del régimen político venezolano, en realidad no es de modo autoritario, ¿sí? Más bien es un cambio continuo a partir de la modificación de las reglas de la competencia política. Lo segundo que me interesa destacar es la naturaleza del cambio en términos de lo que él llama el modo interno. Y acá hay algo fundamental, porque básicamente uno de los grandes elementos de la literatura lo que va a plantear es, es que muchas veces los regímenes políticos colapsan o cambian, digamos. El colapso es un modo de cambio, en realidad, sería discontinuo y violento, ¿no? Digamos, por problemas en la coalición gobernante. ¿Sí? Digamos, vieron que esto muchas veces es más fácil observarlo en los regímenes autoritarios. Vieron que siempre, y en los regímenes militares o cívico-militares, vieron que siempre en los regímenes cívico-militares se habla de la distinción. Bueno, en los regímenes democráticos también, pero la diferencia es mucho más lavada. Se habla de halcones y palomas, ¿no? Digamos, los duros, los más blandos. Bueno, un poco, digamos, el argumento que Bárbara Guedes va a construir sobre los procesos de cambio en los regímenes autoritarios va a tener que ver con el modo interno del cambio, ¿no? Digamos, el cambio va a ser el resultado, el cambio va a ser producto de una crisis al interior de la coalición dominante a nivel del gobierno, ¿sí? Una crisis entre las múltiples facciones que integran estos gobiernos. Va, por supuesto, a partir de esto, entonces, lo que va a ordenar son los 5 tipos de régimen que le quedan para poder analizar las direcciones del cambio, ¿sí? Digamos, dictadura, tradicionales, autoritarios, democráticos y totalitarios. Y ustedes van a ver que va a ser una serie de combinaciones posibles sobre la cantidad de cambios que puede haber entre un régimen y el otro. Originariamente va a plantear la combinación aritmética, digamos que es de 25 probabilidades, ¿no? Digamos, los regímenes dictatoriales podrían transicionar hacia regímenes tradicionales, los regímenes tradicionales podrían transicionar hacia autoritarios, los autoritarios hacia democráticos, los democráticos hacia totalitarios, los totalitarios hacia democráticos. De ese conjunto de combinaciones posibles por operación lógica, ¿sí? Digamos, un poco repitiendo la lógica de lo que veíamos con las tablas de configuraciones causales de Aníbal, en realidad lo que va a encontrarse es que hay cosas que son poco, digamos, que son históricamente imposibles que ocurran, digamos, básicamente, por ejemplo, la transición de un régimen dictatorial a un régimen tradicional, ¿no? Digamos, básicamente porque los regímenes tradicionales conservan una fuente de legitimidad que en el resto de los regímenes políticos ya no existe. Entonces, una vez que limpia, a partir del prisma teórico, lo que efectivamente puede ser modos de transición, básicamente va a plantearse entonces cuál es la manera en la que funcionan los regímenes políticos para poder dar paso al cambio entre regímenes políticos, esto es, a las transiciones. Y en función de eso va a plantearse entonces analizar la dinámica y estática de los regímenes políticos y tratar de identificar los indicadores del cambio. Para
cerrar esto, digamos, porque es sobre este punto que él va a iniciar el capítulo 4, les dejo simplemente una referencia. Cuando nosotros pensamos en la dinámica del cambio entre regímenes políticos, cuando pensamos la dinámica de transición, uno de los elementos que nosotros encontramos para pensar los indicadores que nos anticipan que efectivamente va a ocurrir un cambio de régimen es pensar, por ejemplo, cuando pasamos de regímenes democráticos a regímenes autoritarios. Hablemos de autoritarios, convergamos dentro del modo autoritario regímenes cívico-militares a partir de golpes de Estado. Básicamente el indicador es la famosa politización de los poderes neutrales, ¿no? Digamos, es como ese tiro de gracia que recibe el régimen democrático para derrumbarse y abrir el régimen autoritario o el régimen cívico-militar a partir de un golpe de Estado. Les dejo eso como ejemplo del indicador del cambio para que se preparen, ¿sí? Para que la cabeza se prepare, porque lo que vamos a ver en el capítulo 4 es básicamente cuál es la dinámica de funcionamiento de los regímenes políticos, cuál es la dinámica en la secuencia del cambio para entender los posibles escenarios, ¿no? Vemos cuáles son los posibles caminos que se despliegan a partir de identificar estos indicadores de cambio. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Componentes del régimen político, definición de regímenes políticos democráticos y no democráticos, la clasificación y las tipologías, y finalmente responder cuánto cambia un régimen político a partir de identificar los modos del cambio.